Shabbat Shalom, que Yahweh los bendiga y los guarde en este Shabbat. En nombre de Pedro Manuel Cisniega, estamos desde Tulsa, Oklahoma, compartiendo la palabra del Eterno. Antes de entrar de lleno a la porción de esta semana, vamos a hacer una oración. Recuerda siempre pedir al Padre que Él sea el que nos guíe, que no sea el hombre, sino que sea Él mismo que nos enseñe sus instrucciones que nos llevan a vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos has encomendado el estudio de tu palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu nos guíe en justicia y en verdad, que aprendamos de ti, Señor, la fuente que nos lleva a vida eterna, y que tu palabra sea puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y vivamos en ella, porque esto es lo que a ti te agrada, Señor, y que tu Espíritu siempre nos fortalezca para guardar tus mandamientos con toda nuestra alma, mente y corazón, porque sabemos, Padre, que hay una sola forma de amarte y es el guardar tus mandamientos. Gracias por este día, en el nombre de nuestro don Yeshua. Amén. Esta tarde vamos a hablar de la porción de la Parashá 21, que lleva por nombre Kitizá. Y significa cuando tomes, en esta posición Moisés va a tomar un censo entre los hijos de Israel de 20 años hacia arriba. Y esto es algo de entender con nuestros hijos, que cuando nuestros hijos cumplen 20 años hacia arriba, ellos tienen toda la responsabilidad de buscar al Eterno con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, porque ya ha alcanzado la edad para que Él lo busque y entienda quién es su Elohim. Sabemos que en diferentes países la edad de mayor en unos lugares es a 18, ¿verdad que sí? Pero en la Torá dice que esa es la edad de 20 años, ellos ya son considerados mayores de edad, ellos ya pueden ir a la guerra, ellos ya tienen que tener una relación íntima con Yahweh, ya no depende de los padres, sino de ellos con el Eterno. Quiero llevarte primeramente al Salmo 51:1. Vamos al Salmo 51:1, antes de ir a Éxodo 30:11, donde viene la porción. Cada uno de nosotros que venimos del mundo, el Padre nos ha alcanzado para mostrarnos su misericordia, pero también para mostrarnos sus mandamientos. Y esto es algo que es para todos, porque todos venimos de un camino errado, y Él nos va a hacer mirar nuestros errores, nuestros pecados, para alejarnos de ellos. Esa es la finalidad del Padre en nuestra vida. ¿Todos se bañaron hoy? ¿Verdad que sí? ¿No se bañaron? Bueno, el perfume mata olores. Espero tener un perfume muy bueno. Y sabemos que el agua es considerada para todos con aquello que nos limpiamos físicamente, ¿verdad? Cuando estamos sucios. Y es el entender visiblemente que así como el agua nos enseña visiblemente que nos limpia la suciedad de nuestro cuerpo, es el entender que lo único que puede limpiar tu alma es la palabra del Eterno. Ella es la única que a ti y a mí nos puede limpiar el alma, la palabra del Eterno, no la palabra de un humano, no la palabra de un rabino, no la palabra de cualquier pastor, no. La palabra del Eterno es la única fuente para tú y yo ser limpios. Otra cosa, es a través de la palabra que tú y yo podemos ver la condición de nuestra alma. Recuerda, la palabra es la que a ti y a mí nos enseña lo que el Eterno considera como pecado. Es a través de esa palabra que tú vas a entender y vas a poder mirar aquello que el Eterno le agrada y lo que no le agrada. No por la palabra de un hombre, sino por la palabra misma solamente del Eterno. Amén. Salmo 51:1. ¿Lo tenemos? Dice, un canto de alabanza de David cuando el profeta Natal vino a él después que él había ido a Betseba.
Oh Elohim, de acuerdo a tu gran misericordia, ten misericordia de mí. En tu gran compasión, borra mis transgresiones. Enseguida dice, lávame, y esto es algo bien importante porque el único que puede perdonar nuestros pecados es el Eterno. Y Él te los va a declarar a través de su palabra, y cuando tú los confieses y los pongas delante del Eterno y te apartes de ellos, Él te va a conceder esa limpieza que tú y yo necesitamos. Esta porción que David está diciendo, lávame, no era algo físico, Él estaba hablando de su alma. Lávame de este pecado. Sigue diciendo, lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Dice, porque yo conozco mi iniquidad, mi pecado me confronta todo el tiempo. ¿Por qué sabía David que el pecado lo confrontaba todo el tiempo? Porque el Eterno le había enseñado sus mandamientos. Allá afuera mucha gente no entiende qué es pecado, qué son los mandamientos, y no hay una reprensión en su corazón. Pero cuando tú y yo ponemos nuestro corazón en aprender los mandamientos del Eterno, los ponemos en nuestro corazón, cuando tú y yo hacemos algo malo, ellos nos recuerdan de que eso no es correcto. Tú has aprendido que el tomar las cosas que son de otro es pecado, ¿verdad que sí? El tomar lo que no es tuyo, o lo robas. Anteriormente, que no teníamos los mandamientos del Eterno, no nos reprendía nada en nuestro corazón. Pero hoy en día que Él ha puesto su palabra y su espíritu en ti y en mí, ellos te reprenden y te dicen, tú no lo puedes tomar, eso no es tuyo. Amén. Sigue diciendo, contra ti y solo contra ti yo he pecado y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos. Y tú eres justo en acusarme y justificado en declarar sentencia. Ahora, vamos para Apocalipsis 1:10. Hay un metal dentro de la escritura que simboliza el juicio, y ese metal es el bronce. Tú y yo sabemos que el oro representa el poderío, la riqueza. La plata es con aquello que es la redención, aquello con lo que se compra. Pero lo que es el bronce es relacionado con juicio. Ahora, una de las cosas que tú y yo debemos entender, que cuando tú y yo venimos al Eterno, Él nos va a poner y va a estar delante de nosotros cara a cara para declararnos el pecado, para que tú lo puedas mirar y te alejes de él. Te hago una pregunta. ¿Con qué metal estaba hecho la pila de agua o el lavatorio en el tabernáculo? De bronce, ¿verdad que sí? El bronce es un metal que refleja tu cara, pero no es tanto que mires tu cara, porque todos somos guapos, ya sabemos cómo somos, ¿verdad que sí? Sino para que tú mires tu alma. La condición de tu alma es lo que verdaderamente muestra la belleza de la persona. Es el alma lo que hace, lo que el Eterno mira como algo precioso o como algo horrendo. Algo que es agradable o algo que es detestable. Porque es en el alma donde tú y yo mostramos realmente quiénes somos, y donde habitan todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones están en nuestra alma. No tanto es en lo exterior, es en lo interior lo que el Eterno quiere que tú y yo miramos. Y estamos en camino a las festividades. Y es algo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros de venir limpios delante del Rey. Estos mandamientos no son obligatorios para nadie. Estos mandamientos solamente los toman aquellos que aman al Eterno. Y tú y yo hemos entendido que solamente estos mandamientos es la única guía que hay verdadera
para tú y yo saber cómo llegar delante de nuestro Rey. No por un mandamiento humano, sino por el mandamiento del Eterno. Y debemos entender que tú y yo no podemos llegar como sea al Rey. No podemos presentarnos como tú y yo queremos delante del Rey. Él necesita una limpieza de ti y de mí para estar delante de su presencia. ¿Se acuerdan de la parábola del Mesías cuando fueron las bodas? Que entró un hombre con ropas viejas y rasgadas y todo sucio. ¿Y qué le dijo el Mesías? ¿Cómo has entrado tú? Y enseguida lo sacó de ese lugar porque él no era digno de estar ahí. Ahora, la mayoría de las personas no se presentan dignamente, no porque el Eterno no lo quiera o no lo permita, es porque la persona no lo quiere hacer. Recuerda todo el tiempo esto: la vida y la muerte está en nuestras manos, bendición y maldición está en nuestras manos, y nuestra limpieza está en nuestras manos de qué tanto queremos limpiarnos delante del Eterno. Porque para el Eterno la disposición es de que tú seas blanco como la nieve y estés listo para la boda, con una vestidura blanca y resplandeciente, ¿verdad que sí? Pero ese lavar depende de ti y de mí, qué tanto queremos ser lavados por el Eterno, qué tanto creemos en Él. Apocalipsis 1:10. Tú y yo sabemos que el Mesías viene, ¿verdad que sí? Y Él viene para muchos, Él viene a juzgar la tierra. Tanto sabemos que dice que Él va a pisotear al Agar. El Agar es un terreno en el cual Él va a pisotear a todos sus enemigos. Para aquel que se ha apartado, que se ha limpiado, para ellos va a ser de gran alegría. Pero para aquellos que no se limpiaron, no se prepararon y no se apartaron del pecado, va a ser un día de mucho dolor, porque el Eterno los va a pisotear. Y mira de qué metal mira Juan, que son los pies del Mesías. Apocalipsis 1:10, ¿lo tenemos? El Mesías le va a empezar a dar a Juan para que él mire la condición de las 7 quejilás que están a punto de recibir el mensaje del Mesías. Mira, Apocalipsis 1:10. Y fui llevado en el Espíritu en el día de Yahweh, y oí detrás de mí una gran voz como shofar diciendo: escribe en un rollo lo que ves y mándalo a las 7 asambleas de los creyentes en el Mesías Yahshua que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo me volví para ver quién me estaba hablando, y cuando me volví, vi 7 menorot de oro, y entre las menorot había alguien como el Hijo del Hombre, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies, y una banda de oro alrededor de su pecho. Sigue diciendo: su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, como el color blanco de la nieve, sus ojos como llamas de fuego ardiente, y sus pies como bronce pulido. Subraya esa palabra, bronce, porque Él va a venir a traer juicio sobre esta tierra. Pulido, refinado en horno, y su voz como el sonido de aguas que se precipitan. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol resplandeciente con todo vigor. ¿Cómo eran sus pies? De bronce pulido. Ok, vamos para Éxodo 38:8. En la antigüedad, los espejos eran hechos de bronce, porque es el metal que con mucho pulirlo ello puede reflejar tu rostro. Éxodo 38:8.
¿Lo tienen? Éxodo 38:8. Dice, e hizo la pila con su base de bronce de los espejos de las mujeres. Ahora, los espejos, ¿para qué son utilizados? Para mostrar, dice que eran como espejos para ver el rostro, ¿verdad que sí? Pero hay algo mucho más que el Eterno te va a mostrar y que para Él no es tan importante tu cara, esto que tú ves, sino tu verdadera cara, la que está en el alma. Aquello con la posición que tú haces las cosas. Porque puede haber mujeres muy bonitas, pero si su alma es malvada, eso es lo que el Eterno esté viendo. Y puede ver personas no muy agraciadas, porque todos somos diferentes. Pero si ella tiene un alma noble, un alma que ama al Eterno, para el Eterno es algo bien hermoso. Y eso es a donde tú y yo vamos a prepararnos. ¿Cómo está tu alma delante del Eterno? ¿Con qué se hacían los espejos? ¿Con bronce? Ok. Vamos allá atrásito a Éxodo 30:11, donde empieza nuestra porción. Éxodo 30:11 a Éxodo 34:35 abarca esta porción. Pero nos vamos a ir a Éxodo 30:17. Éxodo 30:17. Es la porción que vamos a tomar, o la parte de esta porción que vamos a estar estudiando. ¿Lo tenemos? Éxodo 30:17. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, harás la pila, ¿de qué metal? De bronce. Quiero que tomes esto bien en cuenta. Esa pila de agua que era de bronce fue hecha para tú y yo mirar y juzgar nuestra alma. ¿Cómo juzgarla? El tú y yo vernos cara a cara y que tú puedas reconocer en qué estás pecando delante del Eterno. Cada uno de nosotros conoce los pecados de cada uno, ¿verdad que sí? Y es para que tú lo mires, pero no para que te quedes así nada más de que, mira. No, sino para que tú actúes. Porque los sacerdotes, lo primero que hacían cuando entraban al tabernáculo a ministrar al Eterno, lo primero que ellos hacían era ir a esa pila de agua. Si ellos miraban cuando estaban cara a cara, y ellos se recordaban que estaban mal delante del Eterno, ellos se salían. Porque el riesgo que era para ellos el ministrar al Eterno en pecado era la muerte. Y esto es para ti y para mí en nuestros días también. Antes de ministrar al Eterno o hacer alguna oración, algún servicio para el Eterno, lo primero que tienes que mirar es la condición que estás para con Él. Si tu condición no es recta, no hagas nada porque Él no lo va a tomar en cuenta. Lo primero que hacían los sacerdotes era mirar, ir a esta pila de agua para mirar su cara, pero no el alma. Y eso tú y yo lo tenemos que ver cada momento cómo estamos con Él. Porque el principio y el fin de nuestra vida es el Eterno. Y el que te va a juzgar, el que te da la vida es el Eterno, y el que te va a juzgar al fin del día es el Eterno, no es ningún hombre. Amén. Ok. Mucha de la gente quiere honrar al Eterno, servir al Eterno como ellos quieren. Eso no es así. ¿Sabe por qué el Eterno mandó a hacer el Mishkan o el tabernáculo? Para enseñarnos cómo llegar bien delante de su presencia y la condición en la que tú y yo estamos. ¿Cuántas puertas había para entrar al tabernáculo? ¿Cuántas puertas tú y yo tenemos para entrar delante de la presencia del Eterno? Solamente una, que es el Mesías. Dice, yo soy la puerta, ¿verdad que sí?
Dentro de él está el lugar del sacrificio para mostrarnos que el Mesías es el único que nos da la salvación. Dentro de ello estaba la pila de agua para mirar nuestro pecado y apartarnos de ello. Y después seguía el altar de incienso, la menorot, el arca. Pero todo ello es algo visible para tú y yo entender nuestra condición de nuestra alma y cómo estar bien delante del Padre. La mayoría de la gente rechaza lo que proponen ellos el Antiguo Testamento y por eso sirven como se les da la gana, anulando la misma palabra del Eterno. Cuando todos sabemos que de principio a fin todo fue inspirado por el Ruach HaKodesh y que su palabra permanece para siempre. Tú y yo vamos a pasar, pero esta palabra es para siempre y de generación en generación, porque es ella la que nos guíe de cómo prepararnos y estar bien delante de nuestro Rey. Pero Él nos tiene que enseñar cómo, ¿verdad que sí? Él es un buen Padre. Él nos va a enseñar cómo tú puedes estar digno delante de mí. Pero la mayoría de la gente no quiere. Y piensa ella misma que puede llegar como sea. ¿Sabes qué le va a decir el Padre? Yo ni te conozco. Sigue diciendo. Y harás la pila de bronce con base de bronce para lavarse. Ponlo entre el tabernáculo del testimonio y el altar y pon agua en él. Esto va a ser bien crucial porque con lo que ellos se van a lavar es con agua. Y hay una sola palabra que define el agua en la Biblia y es los mandamientos del Eterno. Quiero llevarte a Efesios 5:25. Todos y cada uno de nosotros necesitamos ser lavados. Y la fuente para ser lavados es la palabra del Eterno. Porque ella es la que nos instruye y nos indica qué es el pecado y qué no es el pecado. Ya lo hablamos anteriormente. Muchos están haciendo pecados de su propio corazón, lo cual la Escritura no lo enseña. Y eso es lo que tú y yo no queremos. Nosotros solamente queremos lo que el Padre dice. ¿Verdad que sí? Porque es lo único que cuenta y lo único que tiene valor. Tu palabra, mi palabra, no vale de nada. La palabra de Él lo vale todo. Efesios 5:25. Tanto los seguidores del Mesías, los shaliach, o los enviados, o como los tienen, como los discípulos, ellos hablaban que la fuente del cual Mesías los ha traído a limpieza es por la palabra. ¿Me lo encontraron? Ya mero. Efesios 5:25. ¿Lo tenemos? Efesios 5:25 dice lo siguiente. Dice, en cuanto a los esposos, amen a sus esposas tal como el Mesías amó a la asamblea de los creyentes en el Mesías. En verdad se entregó a sí mismo por ella, para apartarla para Yahweh, purificándola, esto es limpiándola, por medio de la inmersión en agua y mediante la palabra. En tu Biblia probablemente dice en la inmersión en agua, en el mikvé, por decirlo así. Pero en sí dice que la esposa o la novia ha sido purificada por medio de la inmersión en agua mediante la palabra. ¿Cuál palabra? Los mandamientos del Eterno. Es ahí la fuente para ti, para mí, para ser limpios. Una persona que no conoce los mandamientos del Eterno y practica el pecado, ella siempre va a andar sucia. Eso es una realidad espiritualmente. Te puedes bañar con
del show de verdad y del dope y cualquier cosa, eso nomás es lo de afuera. Pero para el Eterno tú eres una persona que no está limpia. Y que solamente con la palabra tú vas a llegar a esa limpieza. Es algo que lo platicaba hace rato por la oración de esta muchacha. Ella siente un vacío en el alma, ¿verdad que sí? Y tú y yo sabemos que el único que llena los vacíos es el Eterno. Él lo llena todo. Al igualmente la limpieza es el Eterno el que la da por su palabra. No es el que tú vengas aquí o que yo diga de mi palabra, oh, tú eres limpio. No, esto no depende de ningún hombre, de ningún lugar y de ninguna persona. La única forma de ser limpio es a través de la palabra del Eterno. Amén. Por la palabra está siendo limpiado tú y yo, si tú lo crees y lo vives. Porque muchos lo creen pero no lo viven. Muchos conocen la palabra pero no la hacen. ¿De qué sirve la palabra? De nada, en nada les va a aprovechar. Solamente es limpiado aquel que guarda el mandamiento del Eterno. ¿Lo subrayaste? ¿Que fue por la palabra que tú y yo hemos sido limpios? Ahora, Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. ¿Lo tienen? Primera de Juan 3:1. Dice, miren qué amor ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados hijos de Elohim. Ahora ya lo hemos leído en Juan 1:12, que dice que a través del Mesías tú y yo somos hijos de Elohim, aquellos que han puesto su confianza en Él. Ahora, esa palabra confianza no significa como lo piensa la gente, que nomás creo en Cristo y ya. No, se refiere que aquel que ha puesto su confianza, que aquel que cree, que confía y que le obedece, ellos son llamados hijos de Elohim. Porque allá afuera tú puedes ver y puedes preguntar a la gente, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Guardas sus mandamientos? No. Tú no eres hijo del Eterno. Tienes que entender quién es el Eterno y lo que requiere de ti para poderlo seguir. Se vienen las fiestas. ¿Y sabes que hay un tiempo también que se llama tiempo de purificación? Todos los años cuando las personas iban a celebrar las festividades a Jerusalén, espero y deseo con todo mi corazón y sé que un día lo vamos a hacer cuando esté el Mesías allá, ¿verdad que sí? Cuando ellos subían a Jerusalén para las festividades, primicias, que son panes y levadura, para Shavuot, para Sukkot, ellos viajaban y antes de llegar a Jerusalén hay ríos. Y ellos hacían este acto de entrar a las aguas para tomarse un simple baño. No, ellos entraban para mirar su rostro, para reflexionar juntamente con el agua como es un símbolo de limpieza. Pero no era tanto que ellos bajaban el agua por la limpieza física, sino por la limpieza en el alma para estar bien delante del Rey. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Cuando vayamos a las purificaciones, tú y yo no tenemos que mirar nuestro rostro en el reflejo del agua, sino tienes que indagar en tu alma en qué condición estás delante del Eterno, porque estás a punto de subir a estar cara a cara con Él. Lo mismo es con el bautismo. Cada uno de nosotros que anhela realizar el bautismo tiene que ser una persona consciente que conoce el compromiso que estás haciendo con el Eterno. Porque si no entiendes eso de que en ese momento tú vas a morir y vas a vivir a una nueva vida para Él solamente. Si tú no entiendes eso y no tienes esa decisión, no lo hagas. Si vas a entrar al agua y vas a salir igual, mejor no lo hagas.
porque de nada sirve. Porque el propósito real es que cuando tú salgas, tú dejaste ahí tu vieja naturaleza, dejaste tu hombre desobediente y está saliendo un hombre nuevo que vive ahora para el eterno. Pero es a través del agua física para que tú entiendas lo que está pasando dentro de ti. Dice, porque eso es lo que somos, sus hijos, aquellos que creen, obedecen y guardan los mandamientos del Eterno, ellos son hijos. Dice, la razón por la cual el mundo no los conoce es porque no le conoció a él. Queridos amigos, ahora somos los hijos de Yahweh y todavía se nos ha hecho claro lo que seremos. Y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos. Esto sí sabemos, dice, cuando Él aparezca seremos como Él y le veremos tal como Él es. En el 3 dice, y todo aquel que tiene su esperanza puesta en Él, continúa purificándose a sí mismo. ¿Alguien es obligado a purificarse? No. Él mismo tiene esa oportunidad y esa encomienda de purificarse él mismo. De él buscar al Eterno, de él buscar su palabra y de irse apartando del pecado y ir haciendo el mandamiento. No es algo que yo te obligo a guardar el mandamiento, ni que el Eterno te va a obligar, es por tu amor hacia Él solamente. Muchas personas quieren cambiar a las demás personas y eso nunca va a ser así. Cada uno de nosotros va a saber y tiene que entender que el apartarse para el Eterno es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Lo estás leyendo? Dice, y todo aquel que tiene su esperanza puesta en Él, continúa limpiándose o purificándose a sí mismo, puesto que Yahweh es puro. Dice, todo aquel que continúa pecando, está violando la Torah o la ley. En verdad, dice, el pecado es la transgresión a la Torah. En otras palabras, el pecado es el quebrantar los mandamientos de Dios. Lo que Él ha dicho que debemos hacer. Él nos ha dicho que no robemos. Si tú robas, tú has pecado. ¿Verdad? Si tú matas por deseo, tú has pecado. Si tú mientes, y todo lo que hasta este punto conocemos de pecado, si tú lo haces, eso es pecado y eso es que tú y yo estamos en contra del Eterno. Sigue diciendo, y en verdad el pecado es la transgresión a la ley, dice, y saben que Él, hablando del Mesías, Él apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. De modo que nadie que permanezca unido con Él continúa pecando, y todos los que continúan pecando no le han visto y no le han conocido. Esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Una vez que le entregamos nuestra vida al Mesías y tomamos ese paso a seguirle, tú y yo tenemos que alejarnos del pecado. Puede haber acciones que tú y yo hacemos porque no conocemos esa parte que es pecado. Pero lo que tú y yo vamos conociendo, que es el pecado, tú y yo nos vamos alejando de él y no lo volvemos a hacer por amor al Eterno. Pero cuando la gente vuelve y vuelve, eso es que no le han conocido quién es Él. Ahora, 2 de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Dice, por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos o limpiémonos de todo lo que pueda profanar, tanto el cuerpo como el espíritu. Y perfeccionémonos a ser completamente santos por temor a Elohim. ¿Cuál es la finalidad de cada uno de nosotros?
de perfeccionarnos en ser completamente santos, ¿cierto? Ser completamente apartados, ¿a través de qué? De la palabra del Eterno. Ahora, ¿cómo nos explica Pablo? Porque esto lo trae a luz también. ¿Cómo conoció Pablo qué era el pecado? Vamos para Romanos 7:7. Y es aquí que la misma escritura nos enseña cómo sus discípulos conocían el pecado. Y era solamente a través de la palabra del Eterno. Pero en el tiempo que vivimos, como ya desecharon la palabra, viven como se les da la gana. Y siguen pensando que el Eterno está ahí. Romanos 7:7 dice, entonces, dice, ¿qué diremos? ¿Que la Torah es pecaminosa? En otras palabras, entonces, ¿qué diremos? ¿Que la palabra, los mandamientos de Dios son malos? Dice, en ninguna manera. Dice, Yahweh no lo permita, o en sus Biblias dice, de ninguna manera, ¿verdad que sí? Dice, más bien, la función de la Torah es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es pecado. Por ejemplo, dice, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es sin que la Torah dijera, no codicies. Y esto es algo lo cual ellos entendían, que la única forma para tú y yo entender lo que es el pecado es a través de los mandamientos de Dios. Pero si tú y yo lo sacamos, por eso la gente come puerco, festeja lo que quiere, vive con su vida como quiere. ¿Por qué? Porque ha desechado la palabra del Eterno. Pero si eso siempre hubiera permanecido en nuestras casas, y no nomás de ustedes, de mis padres, de los padres, de los padres, de los padres, de los padres, tú y yo tuviéramos una mejor vida y viviéramos más felices y viviéramos mucho más mejor. Pero como los padres de los padres de los padres se alejaron de esa palabra, pero el Eterno nos está alcanzando para traerla para atrás, porque Él quiere una sola cosa para ti, que tú seas bendecido. Ya hablábamos la semana pasada acerca de la Torah, que tiene 3 funciones: el enseñarte qué es el pecado, el bendecirte y el maldecirte. Espero y escoja la bendición. ¿Y sabes cómo viene la bendición? Por guardar los mandamientos. Bien sencillo. Y Pablo dice, si no fuera por la Torah, por los mandamientos, yo no conociera qué es el pecado. No te apartes de la Torah, aprende de ella y vas a conocer lo que es el pecado, te vas a alejar de él y vas a alegrar el corazón del Padre, porque vas a vivir como Él lo desea. Amén. Vamos a regresar a Éxodo 30, 17. Hay 2 partes del cuerpo que eran lavadas con el agua, o eran bañados totalmente. ¿Qué era lo que se tenían que lavar? Las manos y los pies. Y esto es algo bien importante. Sigue diciendo, ya fue la luz, pero no de mí, de la lámpara. De la lámpara. Sigue diciendo, dice, ponlo entre el tabernáculo del testimonio y el altar y pon agua en él. Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Quiero que subrayes manos y pies, porque la Escritura habla mucho a través de ello. Pero no lo tomes algo nada más en lo físico, tienes que verlo espiritual. Sus manos y sus pies, dice, cuando ellos entren
al tabernáculo del testimonio se lavarán con agua, cuando ellos entren, se lavarán con agua, sus manos y sus pies, ¿para que qué? ¿Cuál es lo siguiente? Presentarse delante de agua. Lavar con agua dice para que, mi Biblia dice para que no mueran. Para que no mueran. Y también dice, cuando ellos se acerquen en el altar para ministrar, yo sé que muchos de aquí tienen, el Eterno les va a dar sus dones, sus talentos para ministrar al Eterno, pero debes de saber esto, antes de ministrar tienes que mirar tus manos, mirar tus pies que estén rectos delante del Eterno, para que eso sea de bendición. Sigue diciéndose, y ellos lavarán sus manos, dice también, dice, cuando ellos se acerquen al altar para ministrar, quemando una ofrenda para Yahweh, sabemos que no estamos quemando animalitos, pero el exaltar al Eterno, el servirlo, eso es una ofrenda hacia Él. Tú tienes que ver cómo está tu corazón, dice, tus pies, dice, para que no mueran. Esta, dice, será una ley perpetua para ellos por todas sus generaciones. Esto es bien importante, eso no ha cambiado, la forma de cómo presentarse delante del Eterno y cómo ministrado, eso nunca ha cambiado. ¿Sabes quién lo ha cambiado? El hombre, porque no se quiere sujetar a los mandamientos del Eterno. Y eso es lo que están enseñando allá afuera. Tú te puedes presentar como tú quieres y eso no es así. Él nos dio ejemplo. Aarón y sus hijos no podían presentarse cuando ellos quisieran ni como ellos quisieran. ¿Se acuerdan los hijos de Aarón que murieron? Porque ellos se presentaron delante del Eterno indignamente. ¿Aarón podía entrar en cualquier tiempo delante del Eterno? ¿Verdad que no? Era cuando el Eterno decía que tenía que entrar. Y eso es algo que tú y yo tenemos que de saber para entender quién es Elohim y el respeto que tenemos que tener hacia Él. Pero aquí en la tierra y en nuestros días la gente se burla de Él, piensa que se burla de Él, ministrándolo como Él quiere, cuando no es así. Él nos da ejemplo a ti y a mí. Tómalo muy en cuenta para que tú seas de bendición cuando hagas algo para el Eterno. Mira, vamos para el Salmo 24. Vamos a ver las manos, porque primero dijo manos y pies. Manos y pies. ¿Sabes que tú y yo hacemos todos los trabajos con las manos? A veces en el trabajo me toca hacerlo con la cabeza, porque me toca detener la tabla con la cabeza y con esta mano la pistola. Pero más es con las manos. ¿Con qué robas? ¿Con qué puedes agarrar la mujer de tu prójimo? ¿Verdad que sí? ¿Con qué puedes matar a alguien? ¿Con qué puedes golpearlo? Con las manos. Pero mira lo que dice el Eterno de cómo tienen que estar nuestras manos para poder estar en su casa. Y sabes que muchas veces la gente no quiere hablar de ello porque dice, no, es que no le quiero dañar el corazón a la persona. No, muy por el contrario, cuando tú le declaras el pecado, tú le estás mostrando amor hacia ella. Porque la finalidad del Eterno es que tú y yo seamos salvos, ¿verdad que sí? Apartándonos del pecado. Pero muchos, no quiere decir porque no le quiero dañar. No, hombre, más mal le estamos haciendo. Y el problema es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hasta pecado se le vuelve. Para que tú mires la seriedad con que el Eterno los toma. Salmo 24, 1. Dice, la tierra es de Yahweh, todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Porque Él establece sus fundamentos en los mares y los afianza sobre los ríos. ¿Quién subirá? Aquí va a empezar lo bueno de la clave de cómo podemos subir al Eterno. ¿Se acuerda que les contaba de que cuando subían a Jerusalén para presentarse delante del rey en las festividades, ellos pasaban hacia las aguas primeramente para mirar su alma y poderse presentar dignamente delante del rey? Dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Aquellos con manos limpias, corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades. Y vanidades se refiere a algo falso,
o a un pensamiento personal que no trae beneficio al reino del Eterno. Porque el problema de mucha gente que está llegando es que quiere que el Eterno se sujete a los sueños de nosotros. Eso no va a ser así. Nosotros tenemos que sujetarnos a los sueños del Eterno, a los propósitos del Eterno, porque tu vida ya murió en esas aguas cuando descendiste. Que no lo tenemos el Tevilá o el bautismo en el Mesías como la muerte de nuestra vieja naturaleza y el nuevo nacimiento. Todo queda ahí, solamente importa lo que Él desea. Porque muchas veces por nuestras vanidades y nuestros deseos nos perdemos de la voluntad del Eterno. Pero tú ya no estamos para hacer nuestra voluntad, sino lo que Él pide. Puros que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo, él recibirá una bendición de Yahweh y misericordia de Elohim, su Salvador. ¿Ya viste las condiciones para subir delante del Eterno? Manos limpias, puros de corazón, que no ha levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Toma esto bien en cuenta. Isaías 33:14. Isaías 33:14. Anótalo bien, para que lo lleves a tu casa y lo estudies, porque está llegando el tiempo de presentarnos delante del Rey. Vienen las fiestas. Está en ti y en mí de venir bien bañaditos, bien oliendo, bien rico, pero no el cuerpo, el alma. Porque podemos oler a buen perfume acá, pero el Eterno huele a perro muerto. Y eso no lo queremos. Queremos que el Eterno se agrade con nuestro aroma grato de nuestra obediencia. Isaías 33:14. Dice: los pecadores en Sión están temerosos, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros puede vivir con el fuego devorador? ¿Quién de nosotros puede vivir con el fuego eterno? Está poniendo estas dos preguntas de que los pecadores están temblando por causa del Eterno. Una persona que está en constante comunión con el Eterno no teme a Él, porque el amor cubre todo lo que tú y yo somos, y tenemos esa confianza para con Él. Cuando andamos en pecado es cuando tenemos temor. ¿Y sabes quién es el que tiene temor? Aquel que quebranta el mandamiento. Y hace esta pregunta: ¿quién puede escapar? Y mira lo que responde: aquel cuya vida es justa y sus palabras son rectas, aquel que aborrece la transgresión y la iniquidad, aquel que sacude sus manos y las libra de soborno, tapa sus oídos contra palabras de sangre y cierra sus ojos para no mirar el mal. Mira todos los requisitos para que tú y yo seamos librados, y con todo ello de cómo estar delante del Eterno. Nuevamente dice: aquel cuya vida es justa y sus palabras rectas, aquel que aborrece la transgresión, aquel que aborrece el pecado y la iniquidad, aquel que sacude sus manos y los libra de soborno. Tapa sus oídos contra palabras de sangre y cierra sus ojos para no mirar el mal. Tal persona habitará en las alturas, su refugio una fortaleza entre los riscos, su alimento y bebida en provisión continua. Tus ojos verán al Rey en su hermosura y ellos contemplarán la tierra extendida a distancia. Ellos verán al Rey. ¿Quiénes? Aquellos que hayan sacudido sus manos a lo malo. Aquellos que no tomen lo que no es de ellos. ¿Se acuerda que en Éxodo 20 dice: y no codiciarás la mujer, el asno, el esclavo y todo aquello?
No tanto lo tomes con estas manos, sino que en el corazón está tomando lo que no es de Él. Esas personas no pueden estar delante del Eterno. ¿Lo leíste? Santiago 4:8. Ya casi terminamos. Santiago 4:8. Así que cuando alguien te venga con una tranza o un mal negocio, mejor dicho, ¿verdad? Con un mal negocio y dices, no, es como si estuvieras haciendo. No, hombre, yo no me quiero juntar con él ni quiero hacer nada de esto. Santiago 4:8 dice, acérquense a Yahweh y Él se acercará a ustedes. Limpien, ¿qué? Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo. Y esto es algo bien importante para ti y para mí, que cuando venimos al Eterno, tenemos que tener bien definido qué es lo que queremos nosotros en nuestra vida. Porque aquella persona que viene como en medias aguas, será como un agua tibia. O será como alguien el cual está preparado para ser vomitado. Cuando no eres frío ni caliente, él se va a vomitar, ¿verdad que sí? Por eso es algo bien importante que debes de entender quién es Elohim, qué es lo que pide de ti y qué es lo que Él ofrece. Para cuando tú decidas seguirlo, no sea con un ánimo de que hoy sí, mañana no. Todo el tiempo, constantemente, yo te voy a seguir. Pero es algo de que Él dice, acérquense a Yahweh y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos. Quiten de sus manos todo aquello lo cual es pecado. Primera de Timoteo 2:8. De aquí aprendieron los ladrones. ¿Qué es lo que te dice un ladrón cuando llega con las pistolas? Arriba las manos. De aquí lo aprendieron. Porque las manos representan una rendición hacia el Eterno, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice uno? Ríndanse. ¿Y qué hace uno? Levanta uno las manos. A que veas que el enemigo nada lo hizo de él mismo, todo lo está copiando. 1 Timoteo 2:8. Pero hay una forma de cómo tú y yo levantar las manos. No piensen que nomás es el levantar las manos, no. Tiene que ser de una forma correcta delante del Eterno para que Él lo acepte, esa rendición. 1 Timoteo 2:8. Dice, por lo tanto, es mi deseo que cuando los hombres oren, no importa dónde, deben levantar sus manos santamente. Deben levantar sus manos que son santas y no deben de tener ira ni contiendas. Y esto es algo bien importante, de que tú y yo sabemos que cuando levantamos nuestras manos es cuando empezamos a rendirnos y en el tiempo de darle adoración al Eterno, ¿verdad que sí? Y en nuestros tiempos de necesidad. Cuando dice David, levantaré mis manos a los montes, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? O mis ojos. Es algo bien importante que cuando tú y yo levantamos nuestras manos, necesitamos entender en qué posición estamos para con Él. Porque si estamos en pecado, Él no va a recibir esa adoración. Mira lo que dice Pablo. Mi deseo, dice, cuando los hombres oren, no importa dónde, deben levantar manos santas. Unas manos que están fuera de soborno, unas manos que no están cometiendo pecado. Ellos tienen que levantar así las manos. No podemos levantar nuestras manos cuando están en pecado. Por eso, primeramente, Él nos lleva a examinarnos para poder reconocerlo, dónde estamos tú y yo en Él. Porque Él no va a recibir nada de nosotros si andamos haciendo lo que es incorrecto. Vamos para Proverbios 4:24.
Proverbios 4:24. A través de nuestros pies nos movemos y son los que nos han llevado a hacer lo que es malo. Que si vas a robar, te vas con los pies y luego con las manos, ¿verdad que sí? Proverbios 4:24 dice, Proverbios 4:25. Proverbios 4:25 dice, miren tus ojos hacia adelante, mantén, dice, contemplación en lo que está delante de ti, allana el sendero para tus pies, todos tus caminos sean propiamente preparados rectos. Entonces, dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y mantén tu pie lejos de la maldad, porque Elohim conoce las sendas a tu derecha, pero aquellas a tu izquierda están torcidas, y Él hará tus sendas rectas, y Él guiará tus pasos en Shalom. ¿Lo estás leyendo? Cuando tú y yo leemos a la izquierda y a la derecha, rápidamente se nos viene Josué, ¿verdad que sí? Cuando el Eterno le dijo, que tus ojos no se aparten de esa Torah, y meditarás de día y de noche, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando tú lees que el Eterno te dice, no te desvíes ni a derecha y izquierda, automáticamente en una mente conectada con el Eterno te está hablando, guarda mis mandamientos, no te desvíes. Y el único que puede indicarnos el buen camino es el Eterno. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es ese camino? Sus mandamientos. Tienes que estar en sus mandamientos para poder entrar en su presencia. Yo sé que el Eterno tiene gran compasión de venir a nosotros cuando estamos en pecado para rescatarnos. Pero no quiere decir que el Espíritu de Dios esté con nosotros, en nosotros. Él tuvo una compasión. Ahora, por agradecimiento y por esa compasión, tú dices, yo quiero estar con ese Elohim que me salvó. ¿Verdad que sí? Y dice, voy a buscarlo como es Él, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que Él desea, y yo voy a caminar en eso. Y entonces cuando tenemos esa posición, Él empieza a poner su palabra en ti y en mí, empieza a poner porción de su espíritu en ti y en mí para fortalecernos y seguirlo. ¿Lo tenemos? Dice, porque Elohim conoce las sendas a tu derecha, pero aquellas a tu izquierda están torcidas. Él hará tus sendas rectas y guiará tus pasos en Shalom. Esto es lo que tú y yo queremos del Eterno, estar en completa Shalom. Y más en estos tiempos, ¿verdad que sí? Créeme lo que hay una posición de que se puede estar cayendo, como dice el cielo allá afuera, pero si estamos dentro y en el Eterno, no tenemos que tener ningún temor, porque fuera de Él no hay nada poderoso y nada ocurre sin que Él lo permita. Y vamos a tener gran Shalom. Yo la tengo. Y ahorita ya vamos hasta Pagugo, cuando antes no lo estábamos. Pues le digo, yo estoy viendo más bendiciones que cosas malas, y siento en mi alma más cosas buenas que lo malo que pueda estar alrededor, porque yo sé quién es mi Rey, y yo sé a qué me ha llamado, y espero que tú también lo entiendas, quién eres en Él. Seguimos. Ahí atrásito, Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. ¿Tú crees que una persona que corre hacia lo malo, que saliendo de la iglesia se va a lo malo, si o no viniera a la congregación, pero siempre corre a lo malo, ¿tú crees que el Eterno está contento con ellos? De ninguna manera. Proverbios 6:16 dice, hay 6 cosas que Yahweh odia, 7 que Él detesta: los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina intrigas perversas,
pies prestos a correr a hacer el mal. Las personas que corren a hacer el mal, y a veces no te tienes que mover de tu lugar para caminar hacia lo malo, porque lo caminas aquí. Un ejemplo, ves a una persona y va la persona y después tu mente va dando pasos codiciándola. Eso es caminar hacia lo malo. No pienses que de que vayas a un lugar, no. Esto está hablando de algo espiritual, de que tu mente vaya caminando hacia lo malo, hacia lo malo, hacia lo malo. Eso es algo que Él aborrece. Y eso es lo que Él te quiere enseñar, de que si tienes este tipo de actitudes, tú no puedes estar delante de Él. Hacer el mal, dice, el testigo falso que miente con cada aliento y aquel que siembra discordia entre los hermanos. Isaías 52:7. Pero ¿qué es lo que Él quiere hacer contigo y conmigo? Que se diga de ti y de mí. Mira qué es la expresión que Él quiere que se haga de ti y de mí cuando tú y yo caminemos. Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice: cuán bellos sobre los montes de Israel son los pies de aquel que trae buenas noticias. Eso es lo que el Mesías quiere lograr en ti y en mí. Que cuando te miraban llegar decían: ¡ay, ahí viene el problema! O que no ni te querían ni que llegaras. Que cuando te vean puedan decir de ti: cuán bellos son esos pies que traen palabras de salvación. Y eso solamente lo hace el Mesías a través de su palabra. Por eso Él quiere lavar tus manos, por eso Él quiere lavar tus pies, porque Él quiere que seas de bendición para todos los que te rodean. Pero primeramente para que tú estés delante del Eterno. Dice: cuán bellos son los montes de Israel, cuán bellos sobre los montes de Israel son los pies de aquel que trae buenas noticias, proclamando la paz o la shalom, trayendo buenas noticias de buenas cosas, anunciando la salvación y diciéndole a Sión: tu rey, Elohim, es tu rey. Eso es lo que tú y yo tenemos que caminar en ello, para cuando la gente que está a nuestro alrededor nos vea, digan: qué bonitos pies. Aunque traigan hongos, para el Eterno no ve el hongo, el Eterno ve la condición del corazón de que está trayendo una buena noticia. Y si tiene, pues trátalo. Una vez estaban ahí una señora: a ver, te leo la mano. Le digo: no, le digo, léame el pie. Le digo: traigo un hongo que no sé con qué acabarlo y pues necesito que me diga. Pero recuerda, no es lo exterior, es lo interior lo que el Eterno quiere de ti y de mí. Que esté completamente limpio para podernos presentar delante de Él. Dos citas más. Job 23:10. Vamos para Job. Sabemos que Job era un hombre justo y que él se pesó delante del Eterno, y esto es algo que tú y yo sabemos cómo estamos delante de Él. Por lo que conocemos nos podemos poner en balanza tú y yo, de cómo estamos delante del Eterno. Y si estamos mal, tener la completa confianza que Él es bueno y misericordioso en perdonarnos cuando nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Amén. Dice Job 23:10, dice: y Él conoce el camino que yo tomo. Dice: cuando Él me haya probado, saldré como oro. Mis pies han permanecido en sus huellas, y me mantengo en su camino sin volverme a un lado. Dice: no me he retraído del mandamiento de sus labios, que atesoro sus palabras más que mi comida
diaria. Esto es el mismo Job hablando, de poniendo su corazón en balanza, que es lo que hace esta pila de agua, de que tú puedas mirar y puedas mirar tu corazón. Y él está diciendo, yo he estado delante del Eterno y Él me ha refinado como el oro, y Él puede ver que yo no me he desviado de sus caminos. Yo no me he desviado de su palabra. Y eso es algo que Él está reconociendo. Y eso es algo para ti y para mí, de reconocer en dónde estamos con el Eterno. Y no ocultarlo, porque Él lo sabe todo. Y como te he dicho, Él no nos hace ver el pecado porque Él no lo sepa, es para que tú lo mires y te apartes de Él. Porque Él conoce todas las cosas. Y te las hace ver a ti y a mí para apartarnos de ellas. Santiago 1:19, y con ella terminamos. Santiago 1:19. Santiago 1:19 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, toda persona sea pronta en escuchar, pero tardo en hablar, tardo para irarse, porque la ira de una persona, dice, no logra la justicia de Yahweh. De modo que despójense de toda vulgaridad, maldad obvia, y reciban con mansedumbre la palabra implantada en ustedes para salvar sus vidas. No se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo. ¿Se acuerdan de la pila de bronce? De mirar su cara. Dice, se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad y continúa volviéndose no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces él será bendecido en todo lo que hace. Cualquiera que crea que es un observante religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo. Y su observancia cuenta para nada. La observancia religiosa que Elohim el Padre considera pura y sin falta es esta: el dar cuidado a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y el mantenerse uno mismo sin contaminaciones del mundo. ¿Es lo que dice tu Biblia? Cuando dice mantenerse uno mismo sin contaminaciones del mundo, no se refiere del smog, se refiere del pecado que nos trae el mundo. El mantenerse sin pecado, esto es lo que el Padre requiere de ti y de mí. Y lo único que nos enseña que es el pecado es la palabra, para que tú puedas reconocer cuando el mundo venga y te traiga algo, tú puedas reconocer que eso no es bueno y te apartes de ello. Pero está en tus manos y en mis manos esa limpieza. El como tú te presentes al Eterno, eso depende de ti. Vienen las fiestas y cada uno es responsable de cómo se pone delante del Eterno. Para que tú entiendas que Él es santo y Él es justo. Y que Él desea un pueblo que sea santo y justo, que esté delante de su presencia. A través de la palabra que el Eterno que el Eterno te muestre tu pecado, para que te apartes de él. Y cuando te lo muestre, apártate. No es como las personas que le ignoran. No, el apartarse de él. Para que tú y yo estemos limpios de manos y puros de corazón. Amén. Con esto los dejo. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Nos vamos a ver el próximo Shabbat. Ya estamos en camino a las festividades. Preparen su alma, mente y corazón.
véanse a través de este libro que es la palabra del Eterno. Dejen que el Eterno les muestre en qué están mal para que ustedes se aparten y guarden sus mandamientos con todo su corazón. Que el Eterno los bendiga en el nombre de nuestro Yeshua. Amén.